Hay un momento antes de que todo exista, un instante infinitesimal donde la materia aún no es materia, donde lo sólido todavía es posibilidad pura, donde el universo entero espera en estado de potencial absoluto. En ese momento silencioso, más allá del tiempo y el espacio medibles, la energía existe como onda de probabilidad infinita, siendo todas las cosas simultáneamente sin ser ninguna específicamente. Y entonces sucede algo extraordinario, algo tan misterioso que desafía toda lógica materialista, algo tan fundamental que determina absolutamente toda experiencia de realidad. El observador aparece, y en el instante preciso, donde la conciencia observa, donde la atención se enfoca, donde la intención se forma, la onda de posibilidad infinita colapsa. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La Mente Abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. La energía que era todo y nada simultáneamente se solidifica en partícula específica. Lo invisible se vuelve visible. Lo intangible se vuelve tangible. Lo potencial se vuelve actual. La energía se convierte en materia, mediante el acto misterioso de observación consciente. Y ese acto, ese momento de colapso de la función de onda, no es fenómeno raro que sucede ocasionalmente en laboratorios de física. Es el proceso continuo, mediante el cual toda realidad manifestada surge momento a momento desde el campo cuántico de posibilidad pura. Durante siglos, la humanidad creyó que la materia era la realidad fundamental y que la energía era simplemente propiedad de la materia. Objetos sólidos eran considerados la base de la existencia y todo lo demás derivaba de interacciones entre esos objetos. Pero entonces llegó la física cuántica y reveló algo que invertía completamente esa comprensión. La materia no es fundamental, la energía es fundamental. Y la energía, en su estado más básico, no es cosa sólida ni onda definida. Es campo de potencial puro existiendo en superposición, siendo todas las posibilidades hasta el momento donde es observada y colapsa en manifestación específica. Lo que se toca, lo que se ve, lo que se experimenta como realidad sólida externa, es realmente energía que ha colapsado en forma específica mediante acto de observación consciente. Sin ese acto de observación, sin presencia de conciencia que atestigue, la energía permanece como onda de probabilidad, existiendo en todos los estados posibles simultáneamente, sin manifestarse en ninguno específicamente. Si alguien está aquí en este momento exacto, si estas palabras han penetrado a través del ruido constante de estímulos hasta esta conciencia particular, debe reconocer que no es accidente sin significado. El campo cuántico se organizó mediante sincronías invisibles para crear este encuentro preciso. Cada decisión en semanas recientes que llevó a este momento, cada impulso seguido que culminó aquí, cada atracción inexplicable que guió la atención hacia este mensaje, todo conspiró para traer esta conciencia específica a esta comprensión exacta en el momento donde está, finalmente lista para recibirla y aplicarla. No cuando era más joven y lo habría malinterpretado, no en futuro cuando las resistencias podrían ser más fuertes. Ahora, en el único momento donde puede reconocerse visceralmente, no intelectualmente, que se es el observador cuya presencia consciente colapsa energía en materia, que se tiene poder creativo fundamental que la mayoría nunca reconoce porque está buscando en dirección equivocada. Permanezca completamente presente hasta el final y descubrirá no solo cómo la energía se convierte en materia mediante observación, sino exactamente qué significa eso para la vida cotidiana, cómo aplicar ese conocimiento para participar conscientemente en creación de experiencia, en lugar de sentirse víctima de circunstancias aparentemente externas, cómo cambiar lo que se observa y, por lo tanto, cambiar lo que se experimenta. Más importante que cualquier teoría, reconocerá directamente el poder que siempre ha tenido, pero que permaneció latente mientras la atención estaba dirigida
hacia intentar manipular materia, ya manifestada, en lugar de hacia participar conscientemente en el proceso mediante el cual energía se convierte en materia. Este no es conocimiento para almacenar mentalmente, es reconocimiento para experimentar visceralmente. Si algo profundo resuena con esta invitación, si hay sensación de que esto toca verdad fundamental, escriba en los comentarios, presente, una palabra que declara disponibilidad para ver lo que siempre ha estado sucediendo, pero que permaneció invisible mientras la atención estaba enfocada exclusivamente en resultado manifestado. El experimento de la doble rendija es probablemente el más famoso y desconcertante de toda la física cuántica. En su forma más simple, se envían electrones individuales hacia pantalla con dos rendijas paralelas. Cuando no se observa por cuál rendija pasa cada electrón, aparece patrón de interferencia en detector detrás de las rendijas. Ese patrón solo puede explicarse si cada electrón individual pasa por ambas rendijas simultáneamente como onda de probabilidad que interfiere consigo misma. Pero cuando se coloca detector para observar por cuál rendija pasa cada electrón, el patrón de interferencia desaparece completamente y los electrones se comportan como partículas sólidas pasando por una rendija u otra. El acto de observar cambia fundamentalmente no solo lo que se ve, sino lo que el electrón realmente es. Sin observación es onda de posibilidad. Con observación es partícula definida. La energía que existía en superposición de estados colapsa en estado específico mediante presencia de observador consciente. Lo revolucionario de este descubrimiento no es solo que la observación afecta lo observado, es que la observación crea lo observado. Antes de ser observado, el electrón no tiene posición definida, ni momento definido, ni siquiera forma definida. Existe como campo de probabilidad, distribuido en espacio. Solo cuando es observado colapsa en partícula con propiedades específicas. Y este comportamiento no se aplica solo a electrones. Se aplica a fotones, átomos, moléculas y teóricamente a todo lo que existe. Todo está hecho de partículas cuánticas que en su estado fundamental son ondas de posibilidad que colapsan en actualidad mediante observación consciente. Pero aquí está donde la mayoría malinterpreta completamente las implicaciones. Se asume que observación significa medición con instrumento físico, que cualquier detector mecánico causaría el colapso. Pero experimentos posteriores demostraron algo aún más misterioso. El colapso de la función de onda requiere presencia de conciencia. Sistemas automáticos que registran información sin ser observados conscientemente no causan colapso. La información puede ser registrada, pero mientras ninguna conciencia la observe, las partículas permanecen en superposición. Solo cuando conciencia, finalmente, observa los resultados, retroactivamente colapsa el estado que existía en el pasado. Es como si el universo esperara hasta que conciencia preste atención antes de decidir qué sucedió realmente. Esto apunta hacia verdad profunda que desafía todo materialismo. La conciencia no es producto de materia. La materia es producto de conciencia. Lo que se experimenta como mundo material sólido es realmente campo de energía que constantemente colapsa en forma específica mediante acto continuo de observación consciente. Sin conciencia observando, no hay materia manifestada. Hay solo campo de potencial puro esperando ser actualizado mediante presencia de observador, y ese observador no es algo separado del campo. Es el campo volviéndose consciente de sí mismo, el universo observándose mediante infinitos puntos de vista, cada uno colapsando el campo en experiencia específica única. La ecuación más famosa del siglo XX es de Einstein. Energía es igual a masa, multiplicada por velocidad de luz al cuadrado. Lo que esa ecuación revela es que energía y materia no son cosas separadas, son formas diferentes del mismo fenómeno. La materia es energía condensada, cada átomo en cada objeto sólido es campo de energía vibrando en frecuencia específica. La solidez que se experimenta al tocar objeto es realmente campos de energía interactuando, fuerzas electromagnéticas repeliendo, pero no hay sustancia sólida fundamental. Todo es energía en diferentes estados de condensación. Y esos estados no son fijos, pueden cambiar. La energía
puede convertirse en materia. La materia puede convertirse en energía. Y el factor determinante en esa conversión, el elemento que decide qué forma toma la energía, es el observador consciente. Cuando se comprende esto profundamente, cuando se reconoce visceralmente que todo lo que se experimenta como materia sólida es realmente energía que ha colapsado en forma específica, la relación con la realidad se transforma completamente. Ya no se está navegando mundo de objetos fijos que existen independientemente. Se está participando en proceso continuo de materialización donde la energía constantemente colapsa en forma basándose en lo que se observa, en dónde se enfoca la atención, en qué se espera encontrar. Y si el observador determina cómo colapsa la energía, entonces el observador tiene poder creativo fundamental que la mayoría nunca reconoce porque está completamente identificado con ser objeto entre objetos en lugar de ser conciencia, que colapsa campo en experiencia. Pero ese poder creativo no opera de la manera que la mayoría imagina cuando escucha sobre manifestación. No se trata de pensar en lo que se quiere y esperar que aparezca mágicamente, se trata de comprender cómo la observación consciente colapsa el campo cuántico momento a momento y aprender a observar de manera que colapse en experiencias deseadas en lugar de perpetuar experiencias no deseadas. Y eso requiere comprensión de qué es exactamente observación en contexto cuántico y cómo opera en niveles que van mucho más profundo que pensamiento consciente superficial. La observación cuántica no es simplemente mirar con ojos físicos, es acto de conciencia prestando atención, y esa atención opera en múltiples niveles simultáneamente. Está lo que se observa conscientemente, aquello a lo que se presta atención deliberada. Pero también está lo que se observa subconscientemente, los patrones de atención habituales que operan automáticamente sin reconocimiento consciente. Y está lo que se observa mediante expectativa fundamental, las creencias profundas sobre cómo es la realidad que determinan qué posibilidades se consideran posibles y cuáles se descartan sin consideración. Todos estos niveles de observación están constantemente colapsando el campo cuántico en experiencia específica. El pensamiento consciente puede estar enfocado en manifestar abundancia, pero si las creencias subconscientes operan desde frecuencia de carencia, si la expectativa fundamental es que no hay suficiente, entonces esos niveles más profundos de observación están colapsando el campo en experiencias de carencia, sin importar qué piensa la mente superficial. La observación que colapsa energía en materia no es solo lo que se piensa conscientemente, es el estado total de conciencia, incluyendo todos los niveles que operan bajo umbral de reconocimiento consciente. Y aquí está el desafío que la mayoría enfrenta. Los niveles más profundos de observación fueron programados en infancia mediante experiencias repetidas y conclusiones que se sacaron sobre la naturaleza de realidad. Si se experimentó escasez repetidamente en infancia, se formó expectativa subconsciente de que la escasez es norma. Si se experimentó rechazo, se formó creencia de que no se es digno de amor. Si se experimentó impotencia, se concluyó que no se tiene poder para cambiar circunstancias. Y todas esas conclusiones se volvieron filtros de observación que automáticamente colapsan el campo cuántico de formas que confirman las creencias originales. Este es el círculo vicioso en el cual la mayoría está atrapada. Las creencias subconscientes determinan qué se observa habitualmente. Esa observación habitual colapsa el campo en experiencias que confirman las creencias. Esas experiencias fortalecen las creencias. Y el ciclo continúa indefinidamente, creando sensación de que la realidad es fija y las circunstancias están fuera de control, cuando en verdad la realidad está siendo constantemente creada mediante el acto repetitivo de observación desde las mismas creencias limitantes. Romper ese ciclo requiere más que cambiar pensamiento consciente superficial, requiere traer conciencia a niveles más profundos de observación, reconocer las creencias subconscientes que están operando invisiblemente, examinar las expectativas fundamentales sobre realidad y comenzar a observar deliberadamente de manera diferente en todos los niveles. No solo pensar diferentes pensamientos, sino sentir diferentes emociones, sostener diferentes expectativas,
prestar atención a diferentes aspectos de experiencia, porque cada uno de esos elementos es parte del acto total de observación que colapsa energía en materia. Piense en momento donde expectativa fue completamente diferente de lo habitual. Quizás viajando a lugar nuevo donde no había historia personal. Quizás comenzando proyecto donde no había patrones establecidos. Quizás encontrando persona que no encajaba en categorías conocidas. En esos momentos, la observación operaba sin filtros habituales, y frecuentemente, la experiencia que surgió fue diferente de lo que se habría manifestado en situaciones donde operaban expectativas habituales. Esos momentos no fueron accidentes, fueron demostraciones de cómo cambiar el estado de observación cambia lo que colapsa del campo cuántico. Lo que la física cuántica revela es que el campo de energía existe en superposición de infinitas posibilidades hasta que es colapsado por observación. Antes del colapso, todas las versiones posibles de cualquier situación existen simultáneamente como potencial. La versión donde hay abundancia y la versión donde hay carencia. La versión donde hay éxito y la versión donde hay fracaso. La versión donde hay conexión y la versión donde hay aislamiento. Todas coexisten como ondas de probabilidad, y la observación consciente es lo que selecciona cuál de esas posibilidades colapsa en experiencia actual. Pero esa selección no es arbitraria. No es que se pueda simplemente desear cualquier posibilidad y manifestarla instantáneamente. La selección está determinada por frecuencia de observación, por el estado de conciencia desde el cual se observa. Y ese estado de conciencia está determinado por las creencias, expectativas, emociones habituales, patrones de atención, todos los elementos que constituyen la forma característica de observar el mundo. Cambiar lo que se manifiesta requiere cambiar esa frecuencia fundamental de observación, y eso no sucede mediante forzar diferentes pensamientos superficiales, sino mediante transformar el estado de ser desde el cual se observa naturalmente. La mayoría vive en lo que podría llamarse observación por defecto. Observan automáticamente basándose en condicionamiento pasado sin reconocer que están observando activamente y por lo tanto colapsando el campo en experiencia específica. Simplemente reaccionan a lo que parece estar sucediendo externamente sin reconocer que lo que parece estar sucediendo externamente es resultado de cómo están observando internamente. Y desde esa observación automática e inconsciente, perpetúan los mismos patrones indefinidamente porque continúan observando de la misma manera que siempre han observado. Observación consciente es radicalmente diferente. Es reconocer que en cada momento se está participando activamente en colapso del campo cuántico mediante dónde se coloca la atención, qué se espera encontrar, qué emociones se sostienen, qué creencias se mantienen activas. Y con ese reconocimiento viene capacidad de observar deliberadamente de manera diferente, de dirigir la atención hacia aspectos diferentes de experiencia, de sostener expectativas diferentes sobre lo que es posible, de cultivar emociones diferentes que resuenan con realidades diferentes. No es control forzado, sino participación consciente en proceso que siempre ha estado sucediendo, pero que operaba automáticamente bajo umbral de reconocimiento. Y aquí está el secreto que transforma todo. El campo cuántico es infinitamente sensible. Responde instantáneamente a observación. No hay demora entre cambio en observación y cambio en lo que comienza a colapsar del campo. La demora que se experimenta entre cambiar forma de observar y ver resultados manifestados, en realidad física es simplemente el tiempo que toma para que energía recién colapsada se solidifique completamente en forma material densa y para que patrones viejos completamente manifestados se disuelvan. Pero el cambio en lo que está colapsando del campo sucede instantáneamente en el momento donde la observación cambia genuinamente. Esto significa que no hay que esperar años para ver si cambiar observación funciona. Se puede sentir inmediatamente si la observación realmente cambió, porque hay cambio inmediato en sensación interna, en calidad de experiencia, en tipo de pensamientos que surgen naturalmente, en oportunidades que empiezan a aparecer sincronísticamente. Esos son indicadores tempranos de que algo diferente está colapsando del campo
incluso antes de que se materialice completamente en circunstancias externas. Y mantener la nueva forma de observar consistentemente es lo que permite que esos primeros cambios sutiles eventualmente se solidifiquen en transformación completa de circunstancias externas. Pero mantener nueva forma de observar es exactamente donde la mayoría falla. Hay entusiasmo inicial cuando se comprende el concepto. Se intenta observar diferente durante días o quizás semanas, pero porque las circunstancias externas aún no han cambiado visiblemente, porque la materia ya manifestada no se transforma instantáneamente, surge duda, y en momento de duda se regresa a observación habitual, y al regresar a observación habitual se vuelve a colapsar el campo en patrones antiguos, y entonces se concluye que cambiar observación no funciona cuando en realidad nunca se sostuvo el cambio suficientemente largo para que se materializara completamente. La fe que se requiere no es fe ciega en resultado específico, es fe en proceso mismo de colapso cuántico, confianza en que cambiar observación genuinamente cambia lo que colapsa del campo, incluso cuando aún no es visible en materia ya manifestada. Es como plantar semilla y confiar en que germinará incluso cuando no se ve nada sobre superficie del suelo durante días. La germinación está sucediendo bajo superficie mucho antes de que brote visible aparezca. Similarmente, nuevo colapso del campo está sucediendo inmediatamente cuando observación cambia, incluso cuando manifestación material completa aún no es visible. Y esa confianza se fortalece mediante atención a señales sutiles. Cuando observación cambia genuinamente, hay cambios inmediatos en experiencia interna. Pensamientos diferentes surgen naturalmente. Emociones diferentes fluyen espontáneamente. Percepciones diferentes se forman automáticamente. Esos son evidencia de que observación realmente cambió y que por lo tanto lo que está colapsando del campo también cambió. Reconocer y validar esos cambios internos, en lugar de descartarlos como insignificantes, fortalece la nueva forma de observar y permite que se sostenga el tiempo necesario para que manifestación externa completa ocurra. La energía se convierte en materia mediante observación consciente, pero no es conversión única que sucede una vez. Es proceso continuo sucediendo momento a momento. En cada instante, el campo cuántico de energía está colapsando en experiencia material específica, basándose en cómo se está observando en ese instante. El pasado ya colapsó en materia manifestada, pero esa materia no determina el futuro. El futuro está colapsando ahora basándose en observación presente. Y observación presente puede ser diferente de observación pasada si se elige conscientemente observar de manera diferente. Esto devuelve todo el poder al momento presente. No hay que esperar a que circunstancias cambien para poder observar diferente. Se puede observar diferente ahora y eso comenzará a colapsar circunstancias diferentes del campo inmediatamente. No hay que acumular cierta cantidad de energía o tiempo antes de que observación tenga efecto. Cada momento de observación consciente está colapsando el campo independientemente de cuánto tiempo se ha estado observando conscientemente. El poder está completamente en el ahora porque el ahora es único momento donde observación está realmente sucediendo y por lo tanto único momento donde colapso del campo está realmente ocurriendo. Y observación consciente no requiere esfuerzo intenso, requiere presencia, requiere estar aquí ahora prestando atención a lo que está sucediendo en conciencia, en lugar de estar perdido en pensamientos sobre pasado o preocupaciones sobre futuro. Porque solo cuando se está presente se puede observar conscientemente. Cuando se está perdido en pensamiento, se está observando automáticamente basándose en patrones habituales. Solo presencia trae capacidad de observar deliberadamente, de notar dónde está la atención, de redirigirla conscientemente, de sostener expectativas diferentes, de cultivar emociones diferentes. La práctica entonces no es complicada. Es simplemente volver al presente una y otra vez. Notar cuando la mente divaga hacia patrones automáticos. Reconocer las creencias que están operando invisiblemente. Examinar las expectativas que están coloreando la observación. Y elegir conscientemente observar de manera que colapsa el campo en dirección
de lo que se desea experimentar, en lugar de perpetuar automáticamente lo que siempre se ha experimentado. No es cambio dramático que sucede una vez. Es práctica continua momento a momento, de participar conscientemente en proceso que siempre ha estado sucediendo, pero que operaba inconscientemente. Y con práctica sostenida, algo extraordinario comienza a suceder. La observación consciente se vuelve más natural. Ya no requiere esfuerzo deliberado constante. Se convierte en forma de estar en lugar de cosa que se hace. Y desde esa forma de estar, el campo colapsa naturalmente en experiencias más alineadas con bienestar, con abundancia, con conexión, con todas las cualidades que son naturales, cuando observación no está distorsionada por creencias limitantes y expectativas basadas en condicionamiento pasado. Pero durante ese proceso hay momentos de confrontación intensa con las creencias más profundas, momentos donde surge duda masiva sobre si esto realmente funciona, momentos donde las circunstancias parecen empeorar antes de mejorar, momentos donde todo en la experiencia grita que se regrese a observación habitual porque al menos es familiar incluso si es limitante. Esos momentos no son señales de que se está haciendo algo mal, son oportunidades para ver aún más profundamente las creencias que han estado colapsando el campo en patrones limitados. Son invitaciones para sostener observación consciente incluso cuando es incómodo, porque es precisamente en esos momentos donde sostenerse en nueva forma de observar tiene más poder para transformar los patrones profundos. Y aquí está lo que la mayoría no comprende. Las circunstancias que aparecen en esos momentos desafiantes no son castigo por observar incorrectamente. Son manifestación de energía que ya había colapsado basándose en observación pasada y que ahora está solidificándose completamente en forma material. Es como onda que ya está en movimiento hacia costa. Aunque se cambie dirección del viento ahora, esa ola específica seguirá llegando. Pero las olas futuras vendrán de dirección diferente basándose en viento nuevo. Similarmente, circunstancias que aparecen ahora son resultado de observación pasada. Pero lo que está comenzando a colapsar del campo, ahora basándose en observación presente, es lo que determinará circunstancias futuras. Entender esto previene desánimo cuando circunstancias no cambian inmediatamente. Las circunstancias presentes no son evidencia de que observación consciente no funciona. Son evidencia de cómo se estaba observando en el pasado. La evidencia de cómo se está observando ahora aparecerá en circunstancias futuras. Y esa comprensión permite sostener nueva forma de observar pacientemente, sin reaccionar a circunstancias presentes como si fueran veredicto final sobre posibilidad de transformación. La energía se convierte en materia mediante observación. Pero esa conversión no es instantánea en nivel de materia densa. Hay gradación de densidad desde energía pura hasta materia sólida. La energía primero colapsa en pensamiento. El pensamiento colapsa en emoción. La emoción colapsa en sensación corporal. La sensación corporal eventualmente colapsa en circunstancia externa material. Cada nivel es más denso, más lento para cambiar que el anterior. Por eso, es posible cambiar pensamiento instantáneamente, pero cambiar circunstancia material toma tiempo. No porque observación no tenga poder, sino porque materia es forma más densa de energía y toma tiempo para que cambios en observación se solidifiquen completamente a través de todos los niveles de densidad. Pero reconocer esos niveles permite trabajar más efectivamente con proceso. En lugar de enfocarse exclusivamente en circunstancias materiales que son más lentas para cambiar, se puede atender a niveles más sutiles que cambian más rápidamente. Cuando observación cambia, los pensamientos que surgen naturalmente cambian primero. Notar ese cambio en calidad de pensamiento es evidencia temprana de que observación realmente cambió. Luego las emociones que fluyen espontáneamente comienzan a cambiar. Notar ese cambio en tono emocional es confirmación adicional. Luego, sensaciones corporales empiezan a ser diferentes. Y eventualmente, circunstancias externas se transforman para coincidir con todos los niveles más sutiles que ya cambiaron. Trabajar conscientemente con esos niveles, en lugar de solo esperar
a que circunstancias materiales cambien, acelera el proceso dramáticamente, porque cada nivel refuerza a los demás. Cuando se sostienen pensamientos que coinciden con realidad deseada, eso genera emociones que coinciden con esa realidad. Cuando se cultivan emociones que resuenan con circunstancias deseadas, eso genera sensaciones corporales que coinciden. Y cuando todos esos niveles están alineados, el colapso del campo cuántico en circunstancias materiales correspondientes es inevitable. No es que se esté forzando realidad a cambiar, es que se está observando de manera tan consistente en todos los niveles que el campo no tiene opción más que colapsar en experiencia que coincide con esa observación unificada. Y esa observación unificada es exactamente lo que significa alineación. No es técnica complicada. Es simplemente asegurar que todos los niveles de observación, desde pensamiento consciente hasta expectativa subconsciente, hasta emoción, hasta sensación corporal, están transmitiendo la misma frecuencia. Cuando hay alineación completa, cuando no hay contradicción entre niveles, el poder de observación para colapsar campo es máximo. Cuando hay fragmentación, cuando mente consciente piensa una cosa, pero emoción siente otra, y creencia subconsciente sostiene algo completamente diferente, el poder está disperso y el colapso del campo refleja esa confusión. Crear alineación requiere honestidad brutal sobre lo que realmente se está observando en todos los niveles, no lo que se dice que se está observando, no lo que se quiere estar observando, sino lo que realmente se está observando cuando se examina sin autoengaño, porque solo lo que se reconoce puede transformarse, solo lo que se ve claramente puede cambiarse deliberadamente. Y en muchos casos, lo que se descubre es que mientras mente consciente está intentando observar abundancia, niveles más profundos están observando carencia, basándose en creencias que nunca fueron cuestionadas. Y esos niveles más profundos tienen más poder para colapsar campo porque operan constantemente mientras mente consciente solo atiende intermitentemente. Transformar esos niveles profundos no sucede mediante forzar diferentes creencias sobre los antiguos. Sucede mediante traer luz de conciencia a las creencias que están operando, examinando si son realmente verdaderas o solo conclusiones que se sacaron en pasado basándose en experiencia limitada y eligiendo conscientemente soltar las que no sirven. Cada creencia que se suelta es filtro de observación que se remueve, y con cada filtro removido, observación se vuelve más clara, más directa, más poderosa, para colapsar campo en experiencias que reflejan potencial real en lugar de limitaciones asumidas. El secreto cuántico del observador es que no se está observando realidad preexistente. Se está colapsando energía en realidad mediante acto de observar. Cada momento de atención consciente está participando activamente en materialización del universo. Cada pensamiento sostenido está dirigiendo colapso del campo. Cada emoción sentida está sintonizando frecuencia que determina qué posibilidades colapsan. No se es víctima, pasiva de realidad externa. Se es participante activo en creación continua de experiencia mediante el simple pero profundo acto de observar consciente o inconscientemente. Y cuando eso finalmente se reconoce, no como concepto interesante, sino como verdad vivida, todo cambia. La relación con vida se transforma de intentar controlar lo que ya está manifestado a participar conscientemente en proceso de manifestación mismo. De reaccionar a circunstancias a crear circunstancias mediante observación deliberada. De sentirse impotente a reconocer poder fundamental que siempre ha estado presente, pero que operaba inconscientemente. No es que se gana nuevo poder, es que se reconoce poder que siempre estuvo ahí, pero que no era visto porque atención estaba completamente enfocada en resultado de ese poder, en materia manifestada, en lugar de en proceso mediante el cual energía se convierte en materia. El universo entero es danza continua entre energía y materia, entre potencial, actualidad, entre campo cuántico de posibilidad infinita y realidad específica manifestada. Y la conciencia, el observador, es exactamente lo que permite que esa danza suceda. Sin observador, hay solo campo de energía en superposición sin forma manifiesta. Con observador,
La energía colapsa momento a momento en experiencia específica, y ese observador no es algo separado del proceso, es aspecto esencial del proceso, es universo conociéndose a sí mismo, campo volviéndose consciente de sí mismo, energía organizándose en forma mediante acto de autoobservación. Y si se es el observador cuya presencia consciente colapsa energía en materia, entonces se tiene responsabilidad y poder que la mayoría nunca reconoce. Responsabilidad de observar conscientemente en lugar de automáticamente. Poder de elegir qué observar, cómo observar, desde qué estado observar. Y con ese reconocimiento viene liberación de victimhood y entrada en participación creativa consciente en despliegue continuo de realidad. No se está a merced de fuerzas externas, se es la fuerza mediante la cual lo externo emerge de lo interno, mediante la cual energía invisible se vuelve materia visible, mediante la cual posibilidad infinita colapsa en experiencia específica. No se llegó aquí por casualidad. El campo cuántico se organizó para traer esta conciencia a este reconocimiento exactamente cuando está lista para recibirlo y aplicarlo. Y ahora que se ha señalado el secreto, ahora que se ha revelado el proceso mediante el cual energía se convierte en materia mediante observación consciente, solo queda aplicarlo. Solo queda comenzar a observar conscientemente en lugar de automáticamente. Solo queda elegir deliberadamente qué colapsar del campo cuántico en lugar de perpetuar patrones por defecto. Y con cada momento de observación consciente, con cada elección deliberada de atención, con cada cultivo intencional de emoción que resuena con realidad deseada, se está participando más conscientemente en materialización del universo. No se está forzando, se está permitiendo, se está alineando con proceso que siempre ha estado sucediendo y que ahora puede suceder conscientemente en lugar de inconscientemente. El secreto nunca fue secreto, siempre estuvo operando abiertamente, solo que la atención estaba en lugar equivocado para verlo. Y ahora que atención finalmente está dirigida correctamente, ahora que se ve el proceso, todo puede cambiar. Porque cambiar observación cambia todo lo que colapsa de campo infinito de posibilidad pura en experiencia manifestada específica. La energía espera, lista para convertirse en cualquier materia que observación consciente llame a existencia. Y el observador eres tú, siempre has sido tú, y siempre será tú, el que colapsa campo, el que materializa universo, el que mediante simple acto de observación consciente transforma energía invisible en realidad visible momento a momento sin fin. Este video, entonces, concluye. Te vuelvo a recordar que la mente abundante está disponible hasta fin de año con descuento. Muchas gracias por ver.